Suerte para todos. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Juan Pablo Espinosa y en nombre del equipo de investigaciones económicas del Grupo Colombia, quiero darles la bienvenida a todas las personas que se están conectando a este evento y a quienes nos van a ver posteriormente en la grabación del mismo, a esta conversación acerca de cuáles son los efectos que el conflicto entre Rusia y Ucrania puede tener sobre la economía colombiana. Antes de empezar con la presentación y de darle la palabra también a mis colegas, quiero recordarles a todos que el viernes pasado publicamos un reporte detallado acerca de este tema que ustedes pueden consultar a través del código QR que están viendo en este momento en la pantalla y ahí podrán ver, digamos, una visión muchísimo más detallada a nivel de diferentes sectores y de productos específicos de todo lo que está pasando hoy en día y cómo puede llegar a impactar a nuestra economía desde diferentes frentes. En este espacio vamos a enfocarnos en los temas más importantes, en los temas claves, pero de ninguna manera pues quiere decir que no haya otros elementos a considerar y justamente en ese reporte ustedes pueden tener la posibilidad de consultar en todo el detalle precisamente lo que estamos viendo en ese frente. Mi intención, antes de, digamos, de seguir adelante con lo que queremos mostrarles hoy, es empezar un poco contándoles cuáles son, digamos, los elementos clave que vemos que tenemos que tener en cuenta en este momento sobre la coyuntura entre Rusia y Ucrania. Lo primero que tenemos que decir es que ningún momento es bueno para una guerra, eso es absolutamente evidente, pero lo que está pasando en Europa hoy en día difícilmente podría darse en una coyuntura más inoportuna. Y lo decimos básicamente primero porque los países involucrados en el conflicto, Rusia y Ucrania, si bien sumados, no aportan más del 2% del Producto Interno Bruto a nivel mundial, sí son proveedores claves de algunos productos para la economía mundial como petróleo, gas, algunos metales y productos e insumos agrícolas. De modo que el hecho de que se estén imponiendo sanciones cada vez más severas, como lo vimos el fin de semana pasado con Rusia, que se pueda llegar a dar daño a infraestructura física o que simplemente Rusia, en medio de su estrategia bélica, decida recortar sus ventas a los países occidentales, especialmente en Europa, puede llegar a restringir la oferta de estos productos en el mundo y generar unas disrupciones importantes que además tenemos que tener presente que llega en momentos en los que la economía apenas se está reponiendo del impacto negativo de la pandemia, en donde también la logística está sometida a un intenso estrés y varias de las decisiones que se están tomando hoy por hoy pueden acrecentar esa situación de estrés. Recordemos que el fin de semana, por ejemplo, se cancelaron todas las actividades aéreas entre Rusia y el resto de Europa. Hay una posibilidad de que haya un freno a los insumos que llegan desde Rusia a industrias, por ejemplo, como la industria automotriz en Alemania. Entonces, esto es simplemente una muestra muy pequeña de cómo estas decisiones que se dan en medio del conflicto pueden hacer que toda la situación a la cual ha estado abocada la logística en el mundo durante los últimos años, durante los prácticamente desde el 2021, pues continúe e incluso se pueda intensificar. Y también tenemos que tener en cuenta que incluso antes de que esta crisis estallara, estaba en el mundo imponiéndose una tendencia a esta inflación, que quiere decir
bajo crecimiento económico, unas tendencias de desaceleración fuerte en la actividad productiva y simultáneamente aumento en los precios, situación que la economía mundial no está acostumbrada a experimentar, pero que con ocasión de lo que pasó después de la crisis fuerte del COVID-19 ha empezado a empeorar en el mundo y lo que todo esto genera es precisamente unas fuerzas mucho más contundentes en esa dirección. Esta inflación, por un lado, bajo crecimiento, que amenaza no solamente a los países directamente involucrados, sino a Europa y a través, digamos, de sus vínculos económicos con el resto del mundo, también a otras partes del planeta. Y para la economía colombiana en particular, los canales indirectos de transmisión de esta crisis son importantes. Y aquí tenemos que tener algo muy presente. El rumbo que sigan los acontecimientos en medio de este conflicto son absolutamente impredecibles. No sabemos exactamente si va a haber una solución negociada, si el conflicto va a escalar, se va a extender a otras partes del mundo. Realmente estamos en un punto de la coyuntura en la cual es absolutamente difícil poder anticipar cuáles van a ser los siguientes movimientos. De modo que en lugar de ofrecer y plantear escenarios cuya probabilidad de ocurrencia es en este momento muy difícil de estimar y de precisar, lo que nosotros vamos y justamente en nuestro análisis que les mostrábamos al principio, lo que queremos plantear es con base en los eventos que se han venido dando hasta el momento, poder plantear cuáles son esos impactos que vemos paulatinamente dándose sobre la economía. Y ahí son tres básicamente los temas que queremos desarrollar en este espacio y es primero, lo que va a implicar un aumento en los precios del petróleo y cómo de pronto en medio de esta crisis Colombia va a tener una relación con ese aumento de los precios del petróleo tal vez distinta, un poco menos favorable de lo que pudo haber pasado en los años anteriores cuando eso era un choque indudablemente positivo para la economía, en cómo estamos viendo un aumento en las cotizaciones de productos e insumos agrícolas que le va a poner todavía una presión adicional y más fuerte al todo el aumento de costos y de precios en los bienes agrícolas, que son los que están hoy en día jalonando la inflación. De hecho, nosotros ya hemos venido incorporando ese mayor riesgo inflacionario en nuestros pronósticos y hoy en día tenemos para el final de este año un IPC cerrando en 6.2%, que es una, digamos, cifra que pone de manifiesto unos riesgos importantes en ese frente y una alta aversión al riesgo en los mercados financieros, lo cual implica presiones al alza en nuestra tasa de cambio, incluso a pesar de que tengamos esa coyuntura de los precios del petróleo, en la prima de riesgo, en las curvas de deuda pública, y todo eso pues se añade a la incertidumbre electoral por la que va a empezar a atravesar nuestro país, dado que ya empezamos esas fechas de asistencia a las urnas. Y finalmente, hay que también tener algo muy claro y es que la crisis hace todavía más desafiante el panorama de decisiones de política monetaria. No podemos olvidar que ahorita en marzo viene la Reserva Federal en su reunión a tomar una decisión que la mayoría del mercado está anticipando que sea el primer incremento de tasas desde que llegó la pandemia, pero ha venido cambiando muy fuertemente la expectativa de cuál vaya a ser ese movimiento. Hasta hace algunos días se estaba esperando que fueran 50 puntos básicos. Con toda esta incertidumbre a nivel geopolítico, ya se está modificando esa expectativa a 25 puntos básicos, lo cual muestra que realmente la Reserva Federal está entre la espada y la pared porque tiene unos riesgos de precios muy evidentes, pero por el otro lado, si digamos decide proceder con un ajuste muy fuerte de las tasas de interés, puede afectar la economía de Estados Unidos y eso en el juego de la geopolítica hoy en día puede tener repercusiones que le terminen incluso favoreciendo a Rusia. De manera que el panorama no es para nada fácil y Colombia como una economía emergente que en buena medida depende de cómo sean esas expectativas de tasas futuras, particularmente en Estados Unidos, pues es indudable que va a tener también
un impacto por cuenta de todo esto. Y antes, ya para cerrar esta introducción, simplemente quisiera a todos para que recordemos a las más de 300 personas que nos están acompañando en esta transmisión, y es que el fin de semana pasado fue muy activo en términos de sanciones que se adoptaron en el mundo en contra de Rusia. La más importante de ellas es la decisión de, digamos, de sacar del sistema SWIFT, de dejar de operar en el sistema SWIFT, que recordemos es un sistema de comunicación entre bancos alrededor del mundo que permite la transferencia de fondos entre esas entidades, y se acordó sacar a varios bancos rusos de ese sistema, lo cual, pues digamos, creó toda una oleada de pánico en Rusia, hizo que el rublo, como ustedes ven en la gráfica de la izquierda, perdiera aproximadamente la mitad de su valor en solo el fin de semana, una caída absolutamente sin precedentes que genera, digamos, asimismo unos, digamos, dificultades adicionales, pone a Rusia en una situación difícil de su coyuntura económica. En respuesta a eso, el Banco Central ruso hoy decidió subir su tasa de política monetaria del 8,5 al 20%, nada más y nada menos, lo cual pone de manifiesto que hay una situación de fuga de capitales y de corrida bancaria importante en ese país, y que eso, digamos, es un elemento que va a estar moviendo los mercados financieros en las próximas jornadas de una manera muy importante. De modo que ahí el llamado es a estar muy atento de los acontecimientos, seguir muy de cerca cómo todo esto termina impactando al resto de la economía mundial. Nosotros como equipo seguiremos monitoreando la situación de manera permanente y dándoles a ustedes, pues, digamos, pistas acerca de cómo se puedan mover estos acontecimientos, pero el punto, vuelvo y reitero, es que todo esto sobre nuestro país va a tener unos efectos indirectos que económicamente van a ser importantes, y por eso nos parece en este momento clave poder, de la mano de nuestros expertos, ahondar en los tres elementos que creemos que son más determinantes en esta crisis: el tema del petróleo, el tema de lo que está ocurriendo con los precios y con los insumos agrícolas, y el tema del impacto en los mercados financieros vía una mayor aversión al riesgo. De modo que para continuar adelante en esa agenda, le quiero dar ahora la palabra a Ricardo Sandoval, quien es el experto de nuestro equipo en el sector de oil and gas, y que nos va a dar precisamente su mirada acerca de ese primer tema importante que tiene que ver con el mercado petrolero. De modo que, Ricardo, adelante. Buenos días para todos. Muchas gracias, Juan, por la introducción. Vamos a hablar entonces de lo que es el mercado energético global y de cómo esto podría impactar a Colombia. Lo primero es mencionar y dimensionar la importancia de Rusia dentro del mercado petrolero internacional. En estas dos gráficas ustedes observan en la parte de la izquierda la producción mundial de petróleo y otros combustibles, y en la parte de la derecha el consumo. Acorde a la EIA, Rusia está aportando el 11,5% de la producción mundial y consume tan solo el 3,7% de la demanda mundial. Eso quiere decir entonces que Rusia es un productor neto de petróleo y un jugador bastante importante. En la gráfica ustedes ven a Rusia en color negro y ven que del año 2018 al año 2019 su producción estaba alrededor del 11,5 millones de barriles. Después de la pandemia bajó a alrededor de 10,8 millones de barriles, y lo que se esperaba hasta el último informe de esta agencia de inteligencia de energía es que para el año 2022, este año y el próximo año, Rusia recuperará su producción o el aporte de su producción petrolera. Importante mencionar entonces que en la gráfica de la derecha el consumo de Rusia es de 3,5, 3,6 millones de barriles. Eso deja una diferencia de alrededor de 7,7 millones de barriles al día. Para que ustedes tengan una dimensión, ese es el excedente, 7,7 millones de barriles al día, y Colombia produce en total 700,000 barriles al día. Es decir que solamente el excedente, no la producción total, sino el excedente de la producción de Rusia es más de 10 veces, o es casi 10 veces la producción total de Colombia.
Ese es el tamaño de Rusia dentro del mercado petrolero internacional. Y bien importante, otros dos datos, y es que Europa y China, que son los vecinos de Rusia, son importadores netos de hidrocarburos. En la gráfica de la derecha, ustedes ven en color verde a Europa, que consume alrededor de 13.5 millones de barriles de petróleo al día. Pero a pesar de que produce esta cantidad de que consume esta cantidad de petróleo, ellos no tienen una producción como tal significativa, es decir, ellos importan, ¿cierto?, gran parte de esos combustibles y ese petróleo que necesitan. Y adicional, China, si bien produce 5 millones de barriles de petróleo, consume alrededor de 15 millones, es decir, 10 millones netos también en necesidades de importaciones. Y Rusia, sin duda alguna, geográficamente, pues tiene una posición bien importante porque es vecino de China y también es vecino pues de Europa. Y aparte de que les exporta petróleo, pues también les exporta gas, que es un tema del cual nos referimos más adelante. Ya para finalizar, digamos, la importancia de Rusia, ya lo tienen en cuenta entonces en cantidades, pero también políticamente Rusia es importante. Rusia hace parte de la OPEP+, que se va a reunir esta semana, se va a reunir el 2 de marzo, para hablar precisamente de estos temas de cómo balancear el mercado internacional, y en donde vimos, como ya lo mencionó Juan, que el fin de semana se han tomado nuevas sanciones de desconectar algunos bancos del sistema de comunicaciones global de bancos y de transacciones, lo cual podría llegar a impedir de una u otra forma estas exportaciones de hidrocarburos. De hecho, hoy el precio del Brent está subiendo alrededor de unos $5 barril a razón de estas sanciones y de que pueden existir algún tipo de disrupción en las transacciones, en las exportaciones de Rusia en el mercado internacional. En la siguiente diapositiva, entonces, ya teniendo esa imagen de la importancia de Rusia, ustedes ven en dos cosas. La primera, una sombra gris. La sombra gris es el balance entre la oferta y la demanda mundial. Si la sombra gris está por encima, está en el aspecto positivo, significa que hay una sobreoferta, pero si está por debajo del cero, ¿cierto? En el eje izquierdo, pues significa que hay un escenario de escasez. Y en color amarillo está el precio del Brent. Yo ya les comenté que en el neto el impacto de desconectar completamente a Rusia del tema petrolero podría generar un impacto negativo en producción de alrededor de 7.7 millones de barriles al día. Y aquí la gran pregunta ¿es eso importante? Y la respuesta es, eso es históricamente importante. Lo que nosotros vemos en 20 años de historia que revisamos es que, fíjense, por ejemplo, en el año 2008, en donde el precio del Brent alcanzó en promedio $135 barril para un mes del año 2008, en donde en ese mes que el promedio fue 135, los precios alcanzaron a llegar a $147 barril el precio del Brent. ¿Y cómo se llegó hasta ese precio? Se llegó por un periodo de tiempo que ustedes observan ahí en la sombra gris, un periodo de tiempo prolongado en escasez, en donde la escasez era alrededor de 2 millones de barriles al día, durante, diría yo que unos 3 o 4 meses. Entonces, de esa manera, qué pena, creo que la diapositiva se saltó, pero recordando entonces esa gráfica, lo importante ahí es mencionar que esos impactos o ese impacto que Rusia tendría sobre la producción mundial o el escenario de escasez mundial sería bastante significativo. Pensar que desconectan a Rusia sin coordinar con otros países productores, ¿cierto? Eso tendría, digamos, impactos bastante significativos en lo que es el precio del Brent, precios, digamos, o efectos que, pues, inclusive no observamos en una historia pasada. Quisiera como saber si en estos momentos yo tengo problemas viendo la presentación y si los problemas son generales. Bueno, vamos a hablar.
vamos a hablar un poco de lo que es, mientras recuperamos la presentación, vamos a hablar un poco de lo que es, perfecto, ya ahí está de nuevo la presentación en pantalla. Y pasando a la siguiente diapositiva, ¿cierto? Para mencionar es que desde Colombia, desde los años del boom, ha tenido unos cambios significativos en productividad, bastante significativos. ¿Cuáles han sido esos cambios? El primero de ellos, observan ustedes en la gráfica de la izquierda, una disminución en la producción de petróleo del país. El país en el año 2013 alcanzó a producir 1.600.000 barriles de petróleo día en promedio para todo el año 2013. Y la producción, de una otra forma, no ha venido sino pues cayendo desde el año 2013 hasta cierre del año 2021, en donde nuestra producción fue alrededor de 744.000 barriles día. Esa producción se divide en dos, en lo que nosotros refinamos, ¿cierto? Y los excedentes petroleros que nos quedan, digamos, para vender también al exterior, que está en barra gris. Y en la gráfica de la derecha, observan ustedes dos cosas también, lo que es el consumo de refinados, que son los puntos naranjas, que han aumentado desde inicios del año 2012 hasta finales del año 2021 en más de 100.000 barriles día, el consumo interno del país. Es decir, que tenemos en estos momentos en nuestro potencial de exportación un doble choque. El primero, una disminución en la producción de alrededor del 25%, y el segundo, un incremento en el consumo interno de combustibles de más de 100.000 barriles días. En la gráfica de la derecha, ustedes observan en color verde lo que son los excedentes de refinados. Entonces, en esta gráfica lo importante es en gris los excedentes de petróleo y en verde los excedentes de refinados. En la siguiente diapositiva, ¿cierto? Ya ustedes observan entonces lo que es el total de los excedentes que nosotros estamos estimando. Disculpen el título de la gráfica, hay que corregirlo, pero entonces ustedes observan acá el total de los excedentes, que es una sumatoria de dos cosas. Uno, la barra gris de los excedentes de petróleo, y dos, la barra verde de los excedentes de refinados. Y ustedes observan entonces que desde el año 2013, en donde nuestros excedentes eran casi 800.000 barriles, a finales del año 2021 los excedentes fueron de 400.000 barriles. Nuestra capacidad de exportación neta se ha reducido a la mitad. Vuelvo y digo, por dos impactos, no solo disminución en producción, sino también incremento en consumo interno. ¿Y eso qué hace? Eso hace que en nuestras cuentas, para que en el año 2021 hubiésemos alcanzado las exportaciones del año 2013, Colombia necesitaba un precio de $186 barril en promedio durante todo el año 2021 para poder alcanzar las exportaciones del año 2013. Esto nos deja un mensaje muy claro, y es, sí, un precio del Brent de alrededor de $100 barril sí nos generan unos beneficios importantes como país, pero esos beneficios están lejos de ser los beneficios que observábamos en el año 2013. Por esa importante disminución en la capacidad de producir excedentes petroleros en volumen. Ese es un primer mensaje. El segundo mensaje es, hay otro tema importante, y es que la política de precios de la gasolina, de los combustibles, ha hecho que el déficit en lo que es el Fondo de Estabilización de Precios del Combustible haya aumentado de manera muy importante. Para que ustedes se hagan una idea, para el año 2021, Ecopetrol va a generar en dividendos alrededor de 7.7 billones de pesos, según el marco fiscal de mediano plazo, para el gobierno. Ecopetrol le va a entregar al gobierno 7.7 billones de pesos, pero el gobierno le va a deber a Ecopetrol 11 billones de pesos por el tema de los combustibles en Colombia, en nuestras estimaciones. Eso deja en entredicho esos beneficios fiscales que se observaban en años anteriores. Para el año 2021 el gobierno va a estar debiendo más de lo que Ecopetrol le va a entregar en tema de dividendos, y eso ya es un tema bastante importante. Y ese es un segundo mensaje. El tercer mensaje, y ya al final, es el tema del gas. Bien importante mencionar aquí que el gas es un commodity de difícil transporte. Ustedes difícilmente van a observar carro tanques de gas.
hay carrotanques que transportan petróleo y combustibles, pero carrotanques de gas no son rentables porque el gas, como por el estado de su materia, ocupa mucho volumen. De esta manera, exportar gas no es fácil y de hecho Colombia no tiene infraestructura para exportar gas de manera significativa o inclusive para exportar gas fuera del país. De una u otra forma, eso también lo que hace es alejar, ¿cierto? La dinámica interna del mercado del gas con la dinámica internacional de los precios del gas. Es decir, que a pesar de todo lo que está pasando, si bien vamos a observar presiones importantes en el incremento del precio del gas, es muy probable que pase eso, el precio interno del gas en Colombia muy probablemente no se va a ver afectado de la misma manera que el precio internacional. Y es básicamente eso, porque Colombia no tiene la infraestructura para exportar gas. Ya con esto finalizo esos 3 mensajes que quería entregarles respecto al mercado petrolero y la explicación de Rusia. Y le doy paso entonces a un tema muy importante también para el país y es el tema de el sector agro, del cual mi compañero pues, John Freddy les va a comenzar a hablar y les va a comenzar a dar unos puntos importantes en este momento. Muy bien, muy buenos días para todos. Un placer estar con ustedes en esta conversación. Vamos a mirar 4 puntos principales, digamos, que nos permiten hablar de una conexión del sector agropecuario colombiano con Rusia y Ucrania. Tenemos, primero que todo, la disponibilidad de insumos para el agro colombiano. Es, digamos, lo que más ha sonado y ha salido en las noticias recientemente. También se ha hablado mucho de los precios de cereales, no tanto de los aceites vegetales. Hablaremos un poco sobre ese impacto. Tercero, el impacto que existe sobre algunas exportaciones del agro de nuestro país y también de algunos competidores. Ese es un tema bien relevante del cual no alcanzamos a hablar en la versión anterior de esta presentación. Y finalmente, un tema no tan evidente, pero importante, y es la conexión del mundo agropecuario, de los precios internacionales de commodities agroindustriales con los commodities energéticos y eso qué implicación tiene. Vamos hacia adelante, por favor. Entonces empecemos primero por el primer punto de conexión que hablábamos, que es la disponibilidad de insumos para importación para el agro. Como ustedes pueden ver ahí, el origen de importaciones de nuestro país, de abonos o fertilizantes, como lo quieran llamar, en cifras del 2021, pues muestra a Rusia como la principal fuente con un 22%. Rusia y Estados Unidos tradicionalmente han estado en el primer y segundo lugar en los últimos años, pero también fíjense que Bielorrusia, que es un país del que no se habla tanto como sí de Rusia y Ucrania, que está ahí en la frontera y que es aliado de Rusia y que de alguna manera termina involucrado en el conflicto, digamos, por su posición geográfica, es el 8% también de las importaciones. Entonces, si sumamos Rusia y sumamos Bielorrusia, pues tenemos una gran cantidad, una proporción muy relevante de las importaciones de fertilizantes para la agricultura en nuestro país. Y eso es bien relevante de cara a todo lo que viene sucediendo y de lo que hemos hablado en nuestros informes anteriores sobre inflación y el tema, incluso también la radiografía trimestral del sector agropecuario que lanzamos recientemente. Y es que Rusia, si uno lo suma con Ucrania, en el comercio global también de algunos commodities como cebada, girasol, trigo, maíz, tiene una participación bastante importante. Fíjense ustedes que en trigo los dos suman un 26% de las exportaciones globales, en cebada un 24%, en maíz amarillo un 13%, en donde el principal ahí es Ucrania, y si sumamos aceite de girasol es un 58%. Entonces tenemos ahí en esas dos gráficas los dos impactos iniciales que son probablemente menor disponibilidad de fertilizantes para importar en nuestro país, que lo necesitamos para nuestras actividades agrícolas, pero también unos precios internacionales de algunos cereales y de algunos aceites vegetales que podrían estar bajo presión. Afortunadamente, aunque suman el 58% de las exportaciones globales de aceite de girasol, el aceite de girasol per se solo es el 10% del comercio internacional de aceites vegetales. Entonces, digamos,
En ese frente, el impacto puntual estará principalmente para las empresas que utilicen el aceite de girasol particularmente, pero el comercio global de aceites vegetales lo dominan el aceite de palma y el aceite de soya. No lo mismo, digamos, en el mundo de los cereales, principalmente en el tema de trigo y de cebada, en donde la participación de estos dos países en las exportaciones globales es bastante relevante. Vamos hacia adelante. Entonces vamos a hablar de otro impacto que tiene que ver con nuestras exportaciones. Y miren que en el slide anterior veíamos, hablando de inflación, que podríamos tener un impacto adicional en temas de inflación vía costos y vía precios internacionales y locales también de algunos productos. El maíz amarillo que se comercia en nuestro país se forma a partir del precio internacional. Ahora vámonos a hablar un poco del costo de oportunidad de las exportaciones colombianas. Realmente Rusia no es el principal destino de nuestras exportaciones. Lo que exportamos principalmente son productos agropecuarios, pero de por sí los productos agropecuarios y agroindustriales en el agregado, para ellos Rusia no es el principal destino. Ahora, si hacemos un zoom en algunos sectores, pues nos vamos a dar cuenta, como muestra la gráfica a la izquierda, esta torta nos va mostrando que en las exportaciones del negocio de ganadería bovina enfocada en carne, pues hay una relevancia. Es decir, esa torta son cómo se distribuyen las exportaciones colombianas hacia Rusia. Claro, de esas exportaciones el 36% es carne de res. Ahora, ¿cuánto representa para el negocio de ganadería las exportaciones a Rusia? Representan el 16% de las exportaciones, que a su vez se han ido incrementando y han ido llegando a un nivel de alrededor del 15% de la producción local. Entonces, digamos que en términos de exportaciones, lo que tenemos es un costo de oportunidad probablemente bajo, pero importante para el negocio de carne, sobre todo por las perspectivas que existían de poder seguir creciendo las exportaciones hacia ese país. Más cuando Rusia le venía permitiendo a Colombia diversificar un poco esas exportaciones ganaderas más hacia cortes de carne y no tanto como animales en pie. También para el negocio de leche, donde no es tan relevante, digamos, Rusia es también el 16% de las exportaciones, principalmente leche en polvo. Y ya cuando nos miramos café, cacao, flores, frutas, realmente, aunque hacen parte, muestran una proporción importante de esa tortica, como porcentaje de las exportaciones de cada uno de esos sectores es muy poco. Entonces, digamos, estaría en el negocio de carne el principal costo de oportunidad de ese cierre de ese mercado. Pero miremos a la derecha un factor que no alcanzamos a hablar en la presentación anterior y es qué pasa con otros competidores, digamos, o con competidores o países vecinos como Ecuador, para quienes Rusia sí es un mercado supremamente importante. Miren que las exportaciones que muestra esa gráfica, que son millones de dólares del año 2020, de Ecuador hacia Rusia, pues son bastante relevantes, principalmente en banano. Estamos hablando de 673 millones de dólares. Ya las cifras a 2021 en las noticias hablan de 700 millones de dólares en banano y plátano, 114 millones de dólares en flores. Y bueno, esas frutas y esas flores tendrán que llegar a algún mercado, probablemente el mercado en donde nosotros competimos con ellos, como la Unión Europea y los Estados Unidos. Entonces también es importante tener en cuenta no solo el impacto a Colombia, sino el impacto a vecinos como Ecuador y lo que puede incluso implicar en la economía de ese país. Vamos hacia adelante, por favor. Y vamos a hablar de algo que probablemente es menos evidente en el análisis de esa conexión del sector agropecuario y países como Rusia y Ucrania y lo que tiene que ver con el mundo energético, y la relación entre productos o commodities agroindustriales, biocombustibles y petróleo y gas. Hay que empezar recordando que de la industria del gas, en donde Rusia es un actor supremamente relevante, se producen la mayor parte de las fuentes para fertilizantes nitrogenados. Y recuerden que nuestras importaciones de Rusia de abonos y fertilizantes es bastante relevante, principalmente en nitrógeno. Y entonces, en la medida en que esos precios del gas aumenten, pues ahí vamos a tener seguramente un impacto adicional en los precios de la urea y eso con el consecuente impacto en el costo de producción agrícola en nuestro país. Esa es una conexión entre el mundo energético y el mundo agropecuario. Pero hay otra conexión del lado de los alimentos, y es que recuerden que el etanol en el planeta, a nivel global, se produce principalmente
de maíz amarillo y de las melazas que resultan del proceso de molienda de la caña de azúcar. También la mayoría del biodiesel que se produce y comercializa a nivel global proviene de aceites vegetales como aceite de palma, aceite de soya, entre otros. Y entonces, en la medida en que el precio del petróleo esté aumentando y el precio del gas esté aumentando, pues la inclinación a hacer una mayor importación y mezcla de biocombustibles con combustibles en algunos países de manera discrecional va a ser algo que vamos a ver al alza. Claro, en nuestro país nosotros tenemos, como ustedes saben, una mezcla que es fija para cada uno de los biocombustibles, pero en otros países existen unas mezclas que no son tan establecidas o unas metas que no son como mezclas, sino como volúmenes de uso, y eso va a llevar, sobre todo por el costo del precio del petróleo y los combustibles derivados de esto, pues a que mayor volumen de biocombustibles se utilice en Brasil, por ejemplo, seguramente en Estados Unidos, en la Unión Europea, y esto probablemente podría añadir alguna presión adicional a precios de commodities internacionales como son el maíz, la soya y los aceites vegetales. Todo esto que hemos visto hasta este punto tiene en una buena medida una conexión con la inflación de nuestro país, con la formación de precios locales, y seguramente va a añadir una presión adicional y va a generar mayores costos y mayor presión inflacionaria, claro, en beneficio digamos, de la rentabilidad del negocio agropecuario y agroindustrial por el aumento en precios, pero obviamente también con una carga en contra, que es el tema de costos de producción en campo. Hasta aquí vamos con el resumen del impacto en el mundo agropecuario y agroindustrial. Vamos con Juan Manuel, que nos va a hablar de todo lo relacionado con los mercados. Muchas gracias. Listo, muchísimas gracias, Jonfred. Muy buenos días para todos, y para continuar con esta presentación evaluando cuáles han sido esos impactos que ha tenido este escalamiento en el conflicto entre Rusia y Ucrania, vamos a centrarnos en los mercados financieros. Vale la pena aquí también saber de dónde venimos, cómo esta coyuntura también terminó incidiendo de manera particular sobre los mercados de renta fija. Pues recordemos que el año inició con un cambio de postura por parte de los bancos centrales alrededor del globo hacia una política monetaria mucho más restrictiva ante estas presiones alcistas en los precios y también ese dinamismo positivo que hemos tenido en la actividad económica. Esto, como es natural que ocurra, desencadenó en importantes presiones al alza en las tasas de las curvas soberanas y también en un incremento en la volatilidad de este mercado. De hecho, si ustedes se fijan en la gráfica de la izquierda, esto se ha hecho especialmente evidente en el índice de volatilidad en el mercado de renta fija en Estados Unidos, que, como ustedes pueden ver, esa línea amarilla ha logrado superar la referencia de los 100 y alcanzar así niveles que solo son comparables con el momento en el que el COVID impactó la economía y el desempeño de los mercados financieros en 2020. Este contexto, sumado al escalamiento reciente en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ha sido especialmente retador en los mercados de renta fija y en particular en los mercados de emergentes, que, como lo podemos ver en la gráfica a la derecha, pues Rusia claramente ha liderado esas desvalorizaciones observadas. De hecho, el envy spread, que es el indicador que tenemos aquí en la gráfica, que sirve como un proxy del riesgo país que tiene cada uno de las geografías, se encuentra con cifras al cierre de la semana pasada en un nivel que supera en más de 8 veces el nivel nominal con el que cerramos el 2020. Este movimiento también, si por el tema de escala no se logra observar, algunos países de la región y de Asia en particular han mostrado comportamientos negativos muy similares y también de una magnitud bastante importante. Sin embargo, en la parte de renta fija no todo ha sido negativo, como lo comentaba Juan Pablo al inicio de la presentación. En particular, en el mercado de renta fija, lo que hemos visto, lo que vimos la semana pasada, fue que la senda derivada del mercado de derivados en Estados Unidos mostró una moderación en esa expectativa de incrementos en la tasa de los fondos federales. Vimos que hace unas semanas ese mercado tenía implícito una senda bastante agresiva que estaba descontando que iba a continuar la Reserva Federal, pero como consecuencia de esta materialización de este riesgo y la posibilidad de que esto incida en un crecimiento más lento, pues los analistas de mercado y en particular las personas que se encuentran
en el mercado como inversionistas, moderaron un poco esas perspectivas de incrementos en la tasa de los fondos federales, y es ahora que estamos viendo que esas perspectivas se están tornando mucho menos agresivas de lo que lo estábamos viendo a comienzo de año. Sin embargo, como bien lo comentábamos también al inicio de esta presentación, de materializarse un crecimiento mucho más lento y ante este escenario que estamos viendo de persistentes presiones al alza en los precios, muy seguramente la actuación de las autoridades monetarias se tornará mucho más retadora en los próximos meses, y aquí entrarán a evaluar cómo deben tomar sus decisiones de política monetaria en un contexto en el cual el crecimiento puede verse impactado y las presiones ante este escenario del alza en los precios van a continuar vigentes y van a continuar o van a permitir que la inflación continúe viendo avances importantes. En cuanto al mercado de renta fija, este ha sido un poco el panorama, y si pasamos ya al mercado de divisas, el movimiento ha sido algo distinto al que hemos observado en el mercado de renta fija. Aquí las monedas de países asiáticos y de Europa del Este se han visto especialmente impactadas, registrando así las desvalorizaciones más grandes frente al dólar, como consecuencia un poco de que el avance en las materias primas pues termina incidiendo sobre el comportamiento de estas economías al ser importadoras casi netas en su totalidad de estas materias primas, mientras que por el contrario LATAM ha sido quizá la región más resiliente en este contexto. Si ustedes lo pueden ver en la gráfica a la derecha, Brasil, Chile, Perú y Colombia se han consolidado en lo corrido del año como las monedas con mejor desempeño frente al dólar, y esto ha estado explicado por ese catch-up que han hecho las monedas al movimiento o al comportamiento que han mantenido las materias primas, como lo podemos ver en la gráfica de la izquierda, porque de hecho en este contexto las materias primas energéticas, en particular el petróleo, el gas y el carbón, han sido las mayores beneficiadas con este escalamiento. Incluso han duplicado el nivel con el que finalizamos el 2020, y esto ha conllevado a que los inversionistas estén ponderando con mayor favorabilidad aquellos activos que se encuentran correlacionados con las materias primas. Y es aquí, pues, donde la región o los activos de la región se han visto favorecidos, en particular sus monedas, porque ya vimos que en el mercado de renta fija el panorama ha sido totalmente distinto. De hecho, si evaluamos ya en particular el peso colombiano, la semana pasada vimos que el peso logró registrar en medio de todo este contexto un comportamiento favorable y se acercó a la referencia de los 3.900 pesos. Si bien en este contexto positivo en el precio de las materias primas debería favorecer el desempeño de nuestra moneda, como bien lo comentábamos al inicio de esta presentación, quizás la incidencia que va a terminar teniendo el avance o el repunte en la cotización del crudo no va a ser de una magnitud tan fuerte como lo pudimos haber observado en años previos. Y aquí también creemos que va a haber un mitigante a esas presiones bajistas, y va a ser la proximidad al inicio electoral sumado al cambio esperado en la política monetaria de la Reserva Federal, que creemos incidirá de manera negativa sobre el comportamiento del par. Quizá este elemento de mantenerse, el avance en el precio de las materias primas, en particular del crudo, el carbón y el gas, podrían limitar un poco esas desvalorizaciones previstas en la moneda, como consecuencia de que estos dos factores se mantendrían, y en particular en el corto plazo podríamos mantenernos muy cerca de estos niveles actuales que estamos viendo en este momento en el mercado spot, entre los 3.900 y 3.950 pesos. Sin embargo, en todo caso, creemos que la moneda se va a ir ajustando hacia una realidad un poco más retadora, sin encaminar a una tendencia alcista ante el inicio o este contexto de incertidumbre electoral que ya lo vivimos en otros países de la región y que nos dejó también aprendizajes acerca de qué ocurre en los mercados financieros, que suelen anticiparse a estos momentos de incertidumbre, y que a juicio de nosotros o de nuestros análisis que hemos realizado nos permiten anticipar que la tasa de cambio se irá moviendo hacia el segundo semestre del 2022, alcanzar un nivel promedio de los 4.000 pesos. Si bien como les comentaba, este factor positivo de las materias primas pueden limitar un poco ese comportamiento, pues tenemos por el otro lado el tema de la incertidumbre electoral y también
el tema del cambio de política monetaria por parte de la Reserva Federal, que terminará incidiendo de manera importante sobre nuestro país y sobre el comportamiento de la tasa de cambios. Por esto que estamos anticipando, les vuelvo a repetir un poco, que en el corto plazo nos podríamos mantener muy cerca a estos niveles actuales, entre 3.900 y 3.950, pero a medida que vayamos aproximándonos a este momento de incertidumbre, la tasa de cambio continuará mostrando una tendencia alcista hacia un nivel promedio de los 4.000 pesos que estamos estimando en el segundo semestre del 2022, que estará acompañada de un deterioro en la percepción de riesgo país medio por el CDS a 5 años, y también el MB Spread, en donde veremos avances o continuaremos viendo avances importantes, y la pendiente de la curva también tendrá un detrimento importante en medio de este contexto más difícil para los mercados emergentes. Con esto le daría paso nuevamente a Juan Pablo para que nos cuente ya un poco más acerca de las conclusiones finales del evento. Muchas gracias, Juan Manuel. A todas las personas también que están conectadas les quiero recordar algo muy importante, y es que en el equipo de investigaciones económicas de Bancolombia tenemos un landing de suscripción, el cual ustedes pueden acceder a través de este código QR, y ahí básicamente lo que ustedes pueden hacer es seleccionar aquellos reportes que genera nuestro equipo de investigaciones de acuerdo con sus preferencias. Ese es el principal canal de comunicación a través del cual ustedes pueden estar enterados de primera mano acerca de los reportes que nosotros vamos produciendo de manera permanente, y pueden, como les digo, escoger aquellos temas que sean de su mayor preferencia, incluyendo, cómo no, estos, digamos, análisis que hemos hecho acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania, y los que seguramente vamos a estar publicando en los próximos días para mantenerlos a todos muy actualizados acerca de estos acontecimientos. Entonces, quisiera ya para, digamos, entrar en la parte final de este evento, nuevamente agradeciéndolos a todas las personas que están conectadas, su preferencia y su participación en este evento, poder tener la posibilidad de resolver algunas preguntas que nos han venido llegando de parte de varias de las personas que están conectadas. Quisiera empezar con esta, que es, nos dicen, quisiera conocer un poco a nivel general qué esperar en Colombia a corto y a mediano plazo. Pues bien, yo creo que a lo largo de la presentación de hoy estamos, digamos, tratando los puntos que nos parecen claves en el corto plazo, estos canales que sobre todo son indirectos de esta crisis entre Rusia y Ucrania, en donde, recordemos, por un lado está todo lo que pueda ocurrir en las próximas jornadas acerca del mercado energético, y Colombia siendo, digamos, un jugador en el mercado petrolero mundial, pues digamos, estar muy atentos a cómo la dinámica de los precios pueda incidir en nuestra economía. Ya Ricardo pues nos dijo que digamos, en estos últimos años han venido dándose unas condiciones tanto de capacidad de producción como también de consumo interno que hacen que Colombia hoy en día no esté, digamos, expuesto de la misma manera a las fluctuaciones y sobre todo los incrementos en los precios del Brent. Ese es de alguna manera un efecto colateral positivo que ha venido perdiendo fuerza a medida que ha pasado el tiempo. Ya también John Freddy nos habló acerca de todo el impacto en el mundo agrícola, y que nosotros, digamos, lo traemos como un referente importante para la coyuntura que están viviendo los precios de los alimentos, en donde estamos previendo que en los próximos meses van a continuar unas presiones alcistas importantes que a su vez se van a trasladar en el nivel total de inflación. Recordemos que para este mes de febrero que se está finalizando, nuestro pronóstico de inflación está un poco por encima del 8%, entonces continúa siendo un parámetro muy importante para la coyuntura de la economía, y pues desafortunadamente en medio de este entorno esas presiones van a seguir siendo relevantes, no se van a disipar tan rápido como quisiéramos. Y en el tema de los mercados, dada la aversión al riesgo y a pesar de lo que
Juan Manuel nos mencionaba de que América Latina ha sido en toda esta coyuntura, digamos, una región no tan golpeada por no tener unos vínculos directos con los países que están en conflicto. De todos modos, tenemos que tener muy presente que hay un factor idiosincrático en Colombia que puede afectar la cotización no solamente del peso colombiano, sino también la deuda pública, que es incertidumbre electoral, y que por esa vía lo que vemos es que ese factor pues puede de alguna manera también jugar como un contrapeso y en ese sentido ponerle un factor de debilitamiento a nuestros principales activos financieros. En el mediano plazo yo creo que las incertidumbres son aún mayores. Realmente hay que, digamos, admitirlo de esa manera, y es que no sabemos este conflicto en particular cómo vaya a evolucionar. Hay en este momento, digamos, dándose todo, digamos, un proceso para empezar negociaciones entre Rusia y Ucrania, apoyado pues por algunas personas que están sirviendo como intermediarios, pero no sabemos a ciencia cierta si ese va a ser el camino que siga el conflicto o si por el contrario el Kremlin va a seguir con su estrategia de intensificación y de pasar, digamos, a continuar abriendo la compuerta de la confrontación nuclear, que sería lógicamente un escalamiento de consecuencias pues básicamente impensadas para toda la humanidad. Entonces realmente esta crisis en particular no sabemos hacia dónde vaya a terminar generando, pero lo que uno vería, y esperando que haya una resolución, digamos, tranquilizadora de toda esta crisis hacia el mediano plazo, lo que es evidente es que el mundo que conocíamos económicamente y también desde el punto de vista político, el mundo que salió de la posguerra y el mundo que se consolidó, digamos, después de la caída del muro de Berlín, es un mundo en donde se están dando cambios muy profundos, y todo esto al final del día lo que se vuelve es un reto muy importante de cara al paradigma de la globalización que estuvo vigente durante varias décadas. En ese sentido, y pensando en el mediano plazo del país, yo creo que el mensaje de todo esto es en un mundo mucho más multipolar, con unas fuerzas, digamos, de influencia que ya no solamente dependen de Estados Unidos y de Europa, sino que están virando hacia otras partes del mundo, pues esa tendencia de regionalización económica que se había empezado de alguna manera a vislumbrar antes de la pandemia, que se puso en evidencia con la crisis de los contenedores y con el estrés en las cadenas globales de valor, pues se va a fortalecer muchísimo más, y en ese sentido Colombia tiene ante sí la posibilidad, digamos, de ser un actor regional relevante en medio de unas cadenas mucho más cortas, con una relación entre proveedores y entre clientes mucho más, digamos, circunscritas al contexto del continente americano. Y en ese orden de ideas yo creo que es un cambio muy importante, vuelvo y repito, de cómo ya la globalización no va a ser el paradigma, va a cambiar, pero en donde definitivamente Colombia tiene unas posibilidades que siguen siendo interesantes. Vemos varias preguntas, nos han hecho varias preguntas acerca del tema de inversiones, de todo esto que implica en materia de posicionamiento en determinados tipos de activos. Les queremos a todas las personas que tienen, digamos, inquietudes puntuales acerca de ese tema, pues ponerse en contacto con nuestros colegas del área comercial de inversiones, quienes seguramente les van a dar, digamos, recomendaciones mucho más puntuales y apropiadas de acuerdo con el posicionamiento de sus portafolios. Pero quiero dar un mensaje importante, y es estos momentos de aversión al riesgo, estos momentos en donde los escenarios pueden cambiar rápidamente de un momento a otro, son escenarios en donde la diversificación cobra aún más relevancia que antes, de manera que estar posicionados de una forma diversificada, no tomar riesgos excesivos pensando en tratar de apostarle a una recuperación muy fuerte de los mercados, y en ese sentido irse hacia activos que tengan un mayor nivel de volatilidad, yo creo que cobra muchísimo más sentido.
en lo que tiene que ver, por ejemplo, a todo el mundo de los criptoactivos, pues que se supone en teoría deberían ser, de acuerdo con muchas personas, pues instrumentos que en medio de toda esta situación de incertidumbre se volvieran como el nuevo activo refugio, pues las últimas jornadas nos han demostrado que no es así, que en medio de estos momentos de alta incertidumbre son los activos refugio tradicionales y en particular el oro el que termina, digamos, de alguna manera más beneficiado. De modo que ahí también este es un mensaje para decir que en medio de toda esta incertidumbre en la que está el mundo también a nivel, digamos, del ciberespacio, pues puede haber unos riesgos y por lo tanto esos activos, digamos, relacionados con las criptomonedas, pues pueden llegar a estar de alguna manera bajo riesgo y en ese sentido reitero nuevamente la importancia de la diversificación como la mejor manera de estar posicionado para poder, digamos, enfrentar estas coyunturas. Hay otra también pregunta, pues Juan Manuel había estado hablándonos un poco acerca de este tema ahorita, pero Juan Manuel, la pregunta sería si, digamos, como consecuencia de todos estos acontecimientos de las últimas semanas, nosotros hemos hecho algún tipo de revisión en nuestra proyección de tasa de cambio peso dólar para los próximos meses. Listo, Juan, qué buena pregunta. Como les comentaba en la presentación, en el corto plazo, quizás ese escenario que tenemos planteado de tasa de cambio va a estar rondando el 3.900, 3.950 pesos, pero a medida que nos vayamos aproximando un poco más hacia el segundo trimestre de este año, hacia la finalización del segundo semestre de este año, pues nuestro escenario base que hemos contemplado desde el año pasado tiene implícito un nivel de tasa de cambio promedio de los 4.000 pesos, que obedecería en gran parte por esta incertidumbre electoral a la que nos vamos a enfrentar y que ya vimos algunos de los desarrollos que esto trajo en los mercados financieros, en particular sobre el mercado de divisas en la región, en algunos países que ya tuvieron sus periodos electorales y también como consecuencia del cambio en la postura por parte de la Reserva Federal, que se tornará hacia una postura mucho más contractiva a lo que estábamos viendo hace unos meses. Entonces estamos viendo en el corto plazo nuevamente 3.900, 3.950 pesos y hacia adelante que el peso se va a ir acercando hacia un nivel promedio cercano a los 4.000 pesos por dólar. Perfecto, Juan, muchas gracias. Cerramos con una última pregunta que nos hacen en relación con el impacto que puede llegar a tener pues toda esta situación en el sector de la construcción y en el mercado inmobiliario. La respuesta, digamos, que damos preliminarmente a este tema es no vemos un impacto directo en el sentido de que, digamos, la cadena del sector de la construcción no está digamos, directamente involucrada con productos, con insumos o con, digamos, sí, bienes que estén jugando un rol directo en el sector de la construcción y que pueda estar, digamos, impactando vía escasez de materiales o mayor costo de los mismos materiales. Y en el mercado inmobiliario, de nuevo, pues los efectos son indirectos en la medida en la que pues toda esta situación de incertidumbre pueda llegar a impactar la demanda, el interés por adquisición de vivienda o espacios comerciales. Sin embargo, yo lo que veo es que en el caso de Colombia en particular, pues ese es un riesgo en este momento limitado. Creo que, pues digamos, todo el tema de la antesala del calendario electoral puede ser en ese sentido un factor mucho más relevante que pueda incidir directamente en la demanda por vivienda y por inmuebles en el país en las próximas semanas o meses. Sin embargo, aquí nuevamente hay que reiterar el punto de las cosas pueden cambiar en este mundo muy rápidamente de un día para otro. Creo que en esta última semana hemos sido testigos de ello, pero también en la pandemia pues vimos algo similar y es que lo que uno ve en un día puede ser, digamos, rebatido
o teniendo que ser revisado periódicamente, nosotros vamos a seguir en esa tarea de estar muy pendientes de este tema y de cada vez que haya algún evento, algún desarrollo relevante, podérselos compartir de manera oportuna. Vuelvo y reitero aquí la invitación que ustedes ven a través de este QR de suscribirse a nuestros reportes para no esperar a que alguien más se los comparta, sino que ustedes mismos puedan directamente acceder al contenido que más les guste. Y con ese mensaje y con nuestro agradecimiento por conectarse a este evento, queremos primero que todo decirles que vamos a compartirles en un momento la grabación de este espacio para que la puedan, digamos, consultar más adelante si así lo requieren, o también la puedan compartir con colegas o con clientes. También les vamos a hacer llegar la presentación que acabamos de cubrir, y con todo eso pues esperamos poderlos estar acompañando de una manera muy cercana en medio de esta coyuntura para entre todos poder entender lo que está pasando de una mejor manera y en ese sentido tomar decisiones económicas y financieras óptimas. Muchas gracias a todos nuevamente por estar acá y esperamos poder contar también con su presencia en el futuro en nuestros próximos eventos. Una feliz semana para todos. Muchas gracias.